15:35, estamos hasta las 5 de la tarde con ustedes en Duplex, como siempre conectados en la radio. Hoy nos conectamos con este día tan pero tan especial para todos los argentinos. Hoy es 9 de julio y vamos a hablar con el historiador Sergio Wisniewski para que nos cuente esta gesta del 9 de julio, cómo se transitó, quiénes estaban y toda la historia que todos, algunos conocen y otros no, y otros desconocen. Y está muy bueno convocarlo a Sergio. Sergio, buenas tardes. Sebastián Chapiro te saluda aquí en Duplex, en el EU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Hola, buenas tardes, Sebastián, y a todos los oyentes de ahí de Bahía Blanca. ¿Cómo andan? Muy bien. Feliz Día de la Independencia, feliz Día de la Patria. Igualmente, les agradezco el saludo y lo hago extensivo a todos ustedes. Bueno, ¿qué se conmemora hoy, 9 de julio? ¿Cómo llegamos a este 9 de julio, aquel martes 9 de julio de 1816? Bueno, era un feriado puente. Llegamos porque en realidad había que terminar algo que se había abierto. El peaje no andaba, mucho tránsito. Claro, era un feriado puente y dijeron, sí. Bueno... Moreno dijo, es todo free, pasen por acá que está todo free. En España se cortó Wi-Fi, no hay Zoom. Así que metémosle, si no es ahora, no es nunca, muchachos, ¿eh? Bueno. En realidad... Esto es como una especie de obra en dos actos. Claro. El primer acto fue el 25 de mayo de 1810 y lo que se abrió ahí es muy confuso. Es muy confuso porque por un lado es una revolución pero que le juró fidelidad a Fernando VII. A Belgrano cuando hizo la bandera le dijeron no la hagas porque todavía se supone que no somos independientes. Había discusiones internas, políticas muy fuertes. San Martín estaba presionando para que se declare la independencia, Belgrano estaba presionando para que se declare la independencia, se había juntado el llamado Congreso de Oriente, que lideraba José Gervasio Artigas, y que había formado un bloque muy poderoso, porque era Uruguay, o sea, la banda oriental, Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, Santa Fe, y lo que se llamaban las Misiones, todavía no era la provincia de Misiones. Imagínate todas esas provincias juntas en un bloque, era muy poderosa, y ellos ya habían declarado la independencia. Claro. En 1815. Y, por lo tanto, en ese contexto, lo que en realidad va a pasar, ese famoso congreso que nosotros de lo único que nos enteramos, el que declaró la independencia, era un congreso constituyente que tenía como misión hacer una constitución. Claro. El hecho de que hayan declarado la independencia y que no sepamos nada más es por un motivo muy particular, y es que es lo único que pudo lograr. Digamos que una de las pocas veces que en 204 años de historia el contexto internacional nos jugó a favor para ver la ventanita y decir, es ahora. Porque España se había liberado de los franceses y el rey Fernando VII había vuelto al trono. Exacto, no, ese momento era muy bravo. Era ahora o nunca. No, es que el momento favorable había sido 1810, claro. Ahora ya no era favorable. Claro. Había caído Napoleón y justamente lo llaman a Belgrano en una de estas reuniones del Congreso, una reunión secreta, en la que le preguntan, Belgrano acababa de volver de Europa, le preguntan, ¿qué nos conviene hacer para que nos reconozcan en Europa? Uh-huh. Porque se debatía mucho si iba a ser una monarquía constitucional, si iba a ser una monarquía, si iba a ser un gobierno republicano. Todo estaba discutiéndose. Si hay algo que no había era consenso. Cuando se habla de los grandes consensos, ahí no había ningún consenso. Pero cuando lo llaman a Belgrano para preguntarle, Belgrano le dice, miren, desde que cayó Napoleón, en Europa hablar de república es mala palabra. Nadie nos va a reconocer que declaramos una república. Lo que pueden llegar a reconocer es una monarquía constitucional. Y entonces ahí sale la loca propuesta de Belgrano de declarar una monarquía inca. Uh-huh. Ustedes ya sabían esto, ¿no? Propone una monarquía inca con apoyo de San Martín, pero que algunos de los congresales que escucharon, como por ejemplo Tomás de Anchorena, se burlaba, decía, ¿de dónde vamos a sacar un rey inca ahora? Incluso despectivamente decía, a no ser que vayamos a buscar un borracho en un bar y le pongamos una corona. Pero acá hay un elemento, además de todos los que hemos mencionado, que hay que tener en cuenta, y es que
no es que los congresales estaban decidiendo sobre una especie de escenario tranquilo y todo el mundo, los medios esperando a ver si se declaraba o no la independencia. Había mucha presión desde abajo y había, desde 1810, una gran insubordinación popular, es decir, los sectores bajos habían empezado una revolución y por lo que estaban muy preocupados los congresales y las distintas provincias es por calmar los ánimos. Por lo tanto, el contexto internacional era busquemos algún tipo de apoyo, pero no podemos declarar una república. Por otro lado, no había unidad. Les estoy contando que había un bloque ahí liderado por Artigas, otro bloque liderado por Buenos Aires. Vinieron algunas provincias, como por ejemplo Tarija, que hoy en día es Bolivia, que estuvo en el Congreso de Tucumán, y después se fueron. Y nunca más formaron parte de nuestro territorio. Y tampoco se sabía bien cómo elegir a los representantes. Aparte también había dos posturas, ¿no? La de Saavedra y la de Moreno, que estaban en dos veredas también bastante distintas. No, Moreno ya estaba muerto. Moreno había participado en la Revolución de Mayo, había tenido la interna con Saavedra y lo habían mandado a una misión diplomática en Londres y murió en el mar. Claro. Estamos en otro escenario, en el escenario en el que ya saavedristas y morenistas pasaron a segundo plano y a diferencia de la Revolución de Mayo, que fue un episodio muy local, muy casi municipal de Buenos Aires, acá la declaración de la independencia sí ya es nacional, con una participación absoluta de las provincias, y no solamente eso, sino que incluso te diría continental, porque se estaba esperando en otros países esta declaración para ver para qué lado iba la lucha. O sea, si ahora reconocíamos a Fernando VII y decíamos, bueno, fue un desliz mientras vos estuviste preso, pero ahora vuelve toda la normalidad, o le declaramos definitivamente la guerra a España, que era declarársela una potencia militar. Claro. Y acá había gauchos, no es que había grandes ejércitos. Eso, digo, para que la gente tome un poco de conciencia de lo que significó esa decisión. Bueno, enfrentar a una potencia militar que sabe que se van a venir con todo. Ese es un poco el clima de la época. Dios mío, siempre... ¿te parece como historiador que la Argentina, dentro de todos los sucesos que ha pasado, ha crecido en cuanto a la república que se pensó, o se fue transformando todo en otra cosa? Mira, la república que se pensó, ese Congreso de Tucumán termina sacando una constitución en 1819, y esa constitución no le gustó a casi nadie, porque era muy pro Buenos Aires, muy unitaria, diría, y por lo tanto, al año siguiente, en 1820, los historiadores hablan de la anarquía del año 20, es decir, todo se disgregó. Lo que se pensó ahí no fue lo que ocurrió, lo que terminó pasando con la Argentina. Y incluso lo de la forma de gobierno, ¿no? No se pudo decidir porque no se pusieron de acuerdo. Ahora, había algo interesante en la Declaración de Independencia, dos cosas interesantes. Una, que el texto de la declaración se repartió en 3 idiomas, en castellano, en aymara y en quechua. Es decir, había una enorme conciencia, porque era una realidad, de quién era el pueblo en ese momento. Claro. Los sectores populares en ese momento eran los indios. Luego va a venir la oleada de inmigrantes y otras características, pero esa idea de hacerla tan democrática... El génesis principal de la mayoría del pueblo, entre comillas, eran los originarios. Exacto. Y era con los que había que llevar adelante la pelea, porque ¿con quién luchás contra España? Tenés que luchar con los sectores populares. Los sectores populares están levantiscos porque es como que se sacaron de arriba una olla a presión enorme y ahora lo que quieren es que haya reparto. La diferencia muy grande que había entre el bloque que lideraba Artigas, que era fuerte, y el bloque que lideraba, podríamos decir, Buenos Aires, pero también estaban las provincias del norte, era que Artigas, por ejemplo, había hecho un reglamento sobre la tierra que hablaba de repartir la tierra entre la gente. Bueno, eso no se cumplió en la Argentina. Si hay algo que caracteriza a la Argentina es un reparto de la tierra muy desigual. Por otro lado, no existía ni la palabra Argentina. En la declaración se habla de Provincias Unidas de Sudamérica, siguiendo el modelo de Estados Unidos, que Estados Unidos tampoco le pone un nombre, ¿no? Se llama Estados Unidos. No es que tiene un nombre,
es una descripción, Estados Unidos. Y acá también se quiso hablar de Provincias Unidas de Sudamérica. Bueno, todas esas proyecciones quedaron en una especie de limbo porque empezó a partir de 1820 una prolongadísima guerra civil entre las provincias, entre Rosas y los demás, entre unitarios y federales, etcétera, que recién se termina de cerrar ese círculo en 1880. Y, en mi opinión, este es un país cuya forma republicana, su democracia, su estructura final, todavía está en discusión. Todavía estamos discutiendo fuerte sobre qué país queremos. No hemos logrado una especie de continuidad en la que vos podés decir, bueno, hay muchas diferencias, pero tenemos un gran acuerdo básico en el cual viene un gobierno, después viene otro, y no es que cambia todo. Acá cambia bastante de un gobierno a otro, porque todavía estamos en una gran discusión, a veces muy violenta, a veces más tranquila, pero de esos sueños originales no sé cuánto queda. Sería interesante hacer una especie de balance. Y vos como historiador, ¿qué balance haces para cerrar esta conversación? Y agradecerte, Sergio. Estamos charlando con Sergio Wisniewski, que es historiador y nos ha dado una pintura perfecta de este 9 de julio de 1816, día de la independencia argentina. Yo creo que como balance rescato muchísimo que se haya declarado la independencia, a pesar de que todo lo que dije al principio, de que no se pudo lograr nada más que esa declaración, porque fue como lanzar al aire fue el primer paso. Una apuesta. Claro, un primer paso, una apuesta a por lo menos ser independientes. No creo que haya sido con angustia, creo que fue una decisión política muy, muy decidida, pero la Argentina es un país que discute todo. Eso a veces nos llena de problemas, pero al mismo tiempo nos pone como un país muy activo. Si nosotros nos comparamos con el resto de Latinoamérica, es un país con mucha discusión democrática, todo el mundo cuestiona a todo el mundo. Por ahí lo que nos haría falta es, además de discutir tanto, dedicarnos a construir más. Dilapidamos mucha energía en cosas que construimos y después las destruimos. Pero es interesante mirar la historia porque si no uno no se da cuenta la cantidad de castillos que construimos y después derribamos. Y el costo que tiene todo eso, ¿no? Y la independencia es una palabra hermosa que me parece que hoy más que nunca no hay que perder, no ser dependientes y tener dentro de esa independencia la dignidad que te da la independencia para llevar lo que vos quieras adelante sin depender justamente de nada ni de nadie. Claro, porque a veces la dependencia es cómoda, es desagradable, pero es cómoda. Y la independencia tiene sus costos, hay que pagar un precio por eso. Es muy bueno ser libre, pero hay que estar dispuesto a asumir la responsabilidad que eso implica. Seguro. Sergio, gracias por atenderme y por este momento. No, muchas gracias a ustedes por haberme llamado. Por favor, Chau. un placer. Adiós.